Sí, ¿me escuchás, Eduardo? Sí, te escucho. Claro, te decía, ¿cómo es el camino de la exportación? Digo, porque uno escucha a veces los números que dicen que Argentina es una potencia, eh, esos números que después el agronegocio muchas veces oculta, ¿no es cierto? Pero para mostrarlos afuera a veces da como cierto valor, ¿no es cierto? Cierto prestigio. ¿Es muy difícil exportar? ¿Cómo es el camino? No, no, yo creo que si nosotros primero mejoramos, ajustamos nuestra producción, como lo están haciendo los productores que integran los grupos que han bajado sus costos, que eso los hace poder estar más solventes, tener menos deudas ante cuestiones que siempre son inconvenientes en el campo, que no te llueva, que llueva mucho. Hemos visto que tienen mucha más resiliencia, que lo soportan más fácil. Esos productos ya empezaron a ser fuertemente demandados. Primero por los molinos locales, entendiendo que tiene una calidad distinta. Muchas veces hay varios chefs que han reconocido, han dicho qué increíble, qué sabor que tiene esto. Algunas exportaciones se han hecho a Uruguay. Y bueno, también venimos charlando con algunas cooperativas para incluir, me parece que sería muy interesante programas de cultivos agroecológicos, ¿no? Entonces que podamos segregar esos cultivos y cada vez hacer mayor cantidad de trigos agroecológicos, cebadas, avenas. Ya hay algunas malterías importantes que también quieren tener cebada agroecológica. ¿Por qué no tener un programa de soja no transgénica como tiene Uruguay, que participo en ese proyecto? Ujú. Entonces, que de pronto se vaya construyendo saberes para cada región de cómo sería la forma de producir estos cultivos y estos cultivos en el marco de una secuencia, de una diversidad de producción. Me parece que este concepto regional de que una zona es productora de un cultivo trae un problema muy grande porque lo que hace es que tenga mucha oferta para plagas, mucha oferta para tener problemas a futuro. La diversidad es clave para poder desarrollar economías regionales en forma agroecológica para no depender tanto de los insumos químicos para sortear esos desequilibrios que generamos, ¿no? Claro, eso es interesante. Una vez lo detallabas también de forma bastante importante. ¿Cómo son las experiencias, digo, en la migración? ¿Cómo es que se transforma un campo de una producción con químicos a una producción agroecológica? ¿Y cómo entendés vos justamente el concepto de agroecología? Porque tengo entendido que hay muchas interpretaciones, muchas maneras de leer el paradigma, ¿no? Sí, por suerte la mayoría de las corrientes tienen en cuenta la vida, tienen en cuenta la salud y unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra. Me parece que hoy no tenemos que focalizar en eso. Me parece que, es más, los productores que se incorporen tienen que conocer la mayor cantidad de variables productivas y ver en Ujú. cada establecimiento qué es lo que más le cierra y le vibra. En realidad hay que volver a investigar y hacer con más empatía, más sintiendo. Uno cuando charla en estos grupos que nosotros generamos con profesionales y productores, primero se va viendo los problemas que está teniendo ese productor y cómo ir resolviéndolos. Y a partir de ahí se van haciendo sugerencias y el productor dice, ah, eso me parece que yo lo podría hacer. Y otro dice, yo lo voy a hacer. Y eso es anotar las experiencias. Y bueno, y después con el paso del tiempo se hicieron, encontramos que algunas cosas anduvieron bien, que otras habría que mejorarlas, y eso ha sido algo así como una mejora continua, ¿no? Así que, y con respecto a cómo empezar, la base es el suelo, lo que es muy importante empezar a respetar, a cuidar y a entender que estamos trabajando con algo que está vivo, que es un organismo y que hay que cuidarlo. Hay que darle de comer, que ahí adentro hay toda una microbiología, desde bacterias, hongos, microorganismos, mesoorganismos, y que tiene que haber un equilibrio. Y cuando eso se desequilibra, ahí aparece una plaga, ahí aparece un problema. Entonces, Ajá. si yo estoy capacitado para ir llevando ese equilibrio,
es muy factible que esos procesos sean muy dinámicos, que prácticamente no haya una deficiencia de nutrientes, que aunque yo esté sacando los puedo recuperar. Bueno, una de las grandes cuestiones es todo el tema de leguminosas que incorporan nitrógeno del aire, que le dan vida al suelo, y eso pone en marcha ese suelo. Y luego con los cultivos y evitando usar herbicidas que aparte de ser herbicidas son antibióticos y que matan bacterias. Entonces, me parece que ahí también tenemos que ser muy conscientes que uno por ahí en ese proceso puede tener algún inconveniente y a lo mejor hacer alguna aplicación. Pero tener claro que hay productos que no pasan esa banda de color, esa toxicidad aguda. Hay que tener en cuenta la toxicidad crónica y en especial las drogas, lo que tienen que ver de impacto ambiental. Hay coeficientes de impacto ambiental que uno tiene que manejar para que eso no usemos los de gran impacto ambiental y que no se acumulen. Si yo tengo varias aplicaciones, voy a tener más concentración de esos productos que afectan más a los microorganismos y todo eso. Entonces, bueno, cuando uno empieza a hacer ese camino, se empieza a alejar de los barbechos químicos, empieza a pensar estrategias de cultivos asociados para que no nazcan plantas espontáneas, que hay un cultivo, muchas veces asociamos cultivos que tienen diferentes tiempos de vida, entonces se cosecha primero uno, después se cosecha el otro, y hasta pueden ser 3 cultivos, y sembrar en directa encima y continuar la cobertura, entonces uno le está dando alimento al suelo, le está manteniendo la temperatura en una condición estable, no lo está desprotegiendo, tratando de disminuir las labranzas, y bueno, y es todo un manejo de pensar con el productor, con las herramientas que tiene, con los cultivos que hace, mirar que esos cultivos, si muchas zonas hacen maíz, soja, con 2 cultivos y los 2 extractivos, eso es minería, eso no hay posibilidad de recuperar los suelos. Entonces hay que ampliar. Ahora, si como si ahora dicen, bueno, meto una vicia en el medio y a su vez a la vicia le están metiendo herbicida, ¿para qué estamos haciendo esto entonces? Entonces, por eso hay que revisar y tiene mucho que ver cómo se diseñe también, porque No hay tiene que ver, posibilidad de ¿cómo? hablar de, perdóname, digo, tal como vos lo explicás, digo, no existe esta cuestión de las miles de hectáreas de un solo cultivo. Y no, eso no es conveniente. No es conveniente porque cuando hay mucha uniformidad, como ser las plagas, se reproducen mucho más, ponen más huevos, generan más hembras, porque ven mucho recurso Claro. disponible, entonces ven que hay alimento y se reproducen más. Y aparte, cuando hay mantos con muchas hectáreas del mismo cultivo, no es común que haya fauna benéfica. Entonces, ¿quién la va a controlar? O sea, yo acá tengo que trabajar, por un lado, darle un resguardo a la fauna benéfica, que pueden ser arañas, pueden ser vaquitas de San Antonio, pueden ser microhimenópteros. Esos tienen que vivir en algún lado. Y cuando está la plaga, comerán la plaga, pero cuando no está la plaga, también comen. Entonces, habitualmente se comen polen, néctar. Entonces, tiene que haber un poquito de diversidad para que toda esa comunidad pueda vivir. Y esa es la importancia de que los lotes sean más chicos, que tengan estos corredores que son donde pueden anidar la fauna benéfica. También cuando uno incorpora mayor en las secuencias cadenas tróficas, esto quiere decir, si yo incorporo animales en mi producción, cosa que lo hemos medido en tesis también doctorales, digo, porque acá hay ciencia atrás, y vemos que cuando incorporamos la vaca aumenta en forma exponencial la cantidad de bichitos benéficos que son atraídos por los animales, también por la bosta, pero empieza a completarse la cadena. Si tenemos árboles, aparecen más pájaros, y muchos de los pájaros también consumen bichitos, la mayoría. Y entonces uno va recreando esa cadena trófica. Cuanto más completa es, más se parece a la naturaleza. Y Entonces, reaparece, nosotros, ¿qué? reaparece el peón aparte, ¿no? ¿Reaparece? El peón, digo, el peón de campo vuelve al campo. Bueno, con los animales aparece
los molinos, aparecen las La goza, aguadas, aparece el estar atento al campo, al acercarse, la vida que te dan los animales, si bien te lleva un compromiso de atenderlos, la alegría claro. que manifiestan los productores que ahora han empezado a estar en agroecología y dicen, yo la verdad me acuerdo Esteban, un productor de Guaminí, dice, ahora yo siento alegría, y es algo que uno siente. Me acuerdo Rina Basqueto también diciendo lo mismo ahí en Adelia María, gente que dice, me siento feliz, me pongo a mirar los animales y no siento que estoy perdiendo el tiempo, estoy entendiendo más lo que manejo, ¿no? Y eso es importante. Estoy viendo un montón de preguntas que están llegando. Les pedimos que por favor las guarden para la última parte de la charla. Así Eduardo contesta algunas. Igualmente en algún momento lo tenemos que liberar a Eduardo, que tiene que probar el dulce de leche en serio que se compró. Eduardo, la agroecología abraza la idea de la siembra directa, ¿no? Sí, sí, la siembra directa tiene que ver con no remover el suelo Ajá. y eso es muy importante. Así que la siembra directa ha traído máquinas que son interesantes, pero la siembra directa no tiene que matar al suelo, no tiene que abusar tanto de agroquímicos, por eso es más, muchas veces la siembra directa, si bien ha traído máquinas que mejoraban la siembra, Ujú. hay veces que empezaron a abrir mucho los surcos y cuando uno lo piensa, el abrir los surcos tuvo más que ver con el traslado de las máquinas, que para nosotros es muy importante sembrar en la mejor fecha posible y también cuanto más cerca estén las plantas, mejor pueden competir las plantas espontáneas. Y como también incorporamos otras plantas que acompañan para cubrir ese nicho, bueno, son todas estrategias que vamos teniendo y sí, sí, nos parece. Es más, muchos campos, muchos productores están haciendo mucha siembra al voleo, ni máquinas. Es más, se están comprando algunas maquinitas que se ponen en camionetas con la batería y van desparramando y de esa forma se van aumentando el stand de plantas porque a lo mejor te quedan dos o tres y uno aumenta la cantidad Claro. tirando semillas, metiendo animales para que pisen y lo resiembren y después dándole descanso para que puedan crecer, es una forma muy económica y muy interesante de volver a restablecer un mejoramiento de la diversidad de ese lote, ¿no? Claro, 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 entiendo. Ahora, digo, de repente está obviamente la pregunta de muchos, es cómo se empieza. Porque está bien, en la charla agradecemos un montón la cantidad de gente que está conectada, escuchando y participando. Hay muchos que preguntan, bueno, ¿cómo es el primer paso? Muchos conocen ya esta situación, te siguen de mucho tiempo, evidentemente, por lo que veo en los comentarios. Ahora, para el que recién está asomándose a esto y que por ahí tiene un campo, está trabajando en estos temas, ¿cómo da ese primer paso y en qué consiste, no? Bueno, el primer paso, bueno, si nosotros es muy interesante cuando hacemos las reuniones, cuando hacemos la semana de la agroecología, prácticamente todos los meses hay reuniones de grupos, hay grupos muy importantes como el grupo de Lincoln, que bueno, ellos hacen una reunión cerrada para pensar y una reunión abierta para incorporar más gente y es muy interesante que un productor o un profesional se acerque a hablar con esos productores y con esos profesionales que están pensando nuevamente cómo recuperar la salud de esos establecimientos. Y la base está en volver a pensar en la fertilidad. Y la fertilidad no se genera con fertilizante, eso es un error. En realidad el Ajá, fertilizante mejora el rendimiento o te lo sostiene, pero un fertilizante tiene nitrógeno, fósforo y alguna cosita más. Podría tener azufre, pero eso es un desequilibrio. Esto es lo mismo que yo, y bueno, y a través de los años lo que se le ha dado es fósforo, nitrógeno, el nitrógeno es mucho más tóxico para los microorganismos, entonces hay que tratar de pensar qué cultivos voy poniendo para no tener que usar nitrógeno. ¿Cómo ser? Si yo voy a precisar y preciso tener nitrógeno, tengo que tratar de tener alguna leguminosa para construir esa fertilidad. La asociación de leguminosas con gramíneas es una asociación fantástica por el tipo de raíz que tiene la gramínea,
que genera una cabellera, que es una gran formadora de suelo, y la leguminosa que incorpora ese nitrógeno, que no es solo nitrógeno, sino que genera, y para la biodinámica es como que son los pulmones, le genera oxígeno al suelo, y eso hace que todos los microorganismos empiecen a trabajar, y uno sin agregar fósforo ve que los niveles de fósforo disponibles aumentan, y que todo empiezan a aparecer lombrices, y desde lo visual ya uno ve un cambio, en el poco tiempo empieza a tener olor el suelo, entonces es ver de qué manera puedo asociar cultivos. Es mucho más fácil empezar en algunos lotes con los cultivos de invierno. En el cultivo de invierno lo podemos asociar con alguna leguminosa con la que ande ahí en la zona. Si será un trébol rojo, en Entre Ríos será un lotus, un melilotus en el norte, será un trébol rojo y un trébol blanco en otra zona, un lotus. Entonces, asociar es un poquito de semilla que se pone en la misma sembradora. Nosotros llevamos más de 25 años haciendo experiencias, produciendo todo lo que tenemos en la Aurora y otros campos, de que todo lo que se siembra de cebada, avena, trigo, vaya con un trébol rojo, un trébol blanco, una alfalfa, un lotus en Entre Ríos. Y entonces, como les decía hoy, el trigo, la cebada van a tener un proceso de crecimiento rápido y en 6 meses se van a estar cosechando, y detrás va a seguir avanzando el otro cultivo, que si es un trébol rojo tendrá 2 años para desarrollarse, y si es una alfalfa será perenne y tiene tiempo de esperar, y lo saben que tienen tiempo. Y entonces ahí se va haciendo una sucesión, y después a lo mejor, si no hay mucho trébol porque vino seco, se hace una siembra directa con un centeno, con avena, con cebada, con vicia sativa, con vicia villosa, a lo mejor un poquito más de trébol. Nosotros usamos 2, 3 kilos, muy poquito, y van haciendo y va haciendo. Entonces por ahí después lo como o lo dejo semillar, y ahí cuántos kilos de semilla tengo. Y meto los Claro, eso te iba a animales. preguntar. Es una pregunta justamente esa aquí. ¿Cómo haces con las semillas? ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo tenés la seguridad de que son semillas que no están manipuladas, digamos, genéticamente? ¿Cómo es el acceso a, hay que vincularse a Renama? ¿Qué es lo conveniente, Eduardo? Bueno, los productores cuando van entendiendo esto, todos tratan de pensar quién cosecha tal semilla, quién cosecha la otra. Entonces, eso fue muy importante, como sé, cuando empezamos con Guaminí, varios productores decidieron hacer bastante cosecha de semillas, y eso nos posibilitó que en otros lugares que íbamos avanzando, si recomendábamos vicia, le podíamos sugerir que le compren a alguno de esos productores. Han hecho algunas pruebas de hacer tréboles también y cosechar o cosechar alfalfa. Lamentablemente, en alfalfas, al ir a alfalfas de nuevo, con mucho crecimiento, qué sé yo, prácticamente producen muy poca semilla. Entonces también en repensarnos que esas alfalfas que crecen mucho nos dan poca semilla, y en realidad también lo que hemos visto que en poco tiempo termina su ciclo de vida, se terminan antes. En cambio las alfalfas que teníamos antes duraban mucho más años. Y bueno, eso nos hace revisar. Tratamos de no usar cultivos transgénicos, entendemos que la transgenie trae varios problemas no percibidos fácilmente, ni hablar si son transgénicos con BT, que tiene una fracción de proteína que inhibe los procesos de formación de suelo. Entonces, primero, dejar salir del BT, la soja es la más complicada, los cultivos de verano son un poco más complicados que los de invierno, así que entrar en un cultivo de verano con un cultivo adelante que le haya generado fertilidad, que hayan podido domar un poco las plantas espontáneas, que se doman con el crecimiento de los cultivos, o a lo mejor una desmalezada estratégica, un pastoreo estratégico, o esperando a que termine el ciclo, ver cuándo termina esa maleza para que sea el momento de la siembra del otro, ¿no? O sea, son un conjunto de estrategias que los productores las van manejando, las van compartiendo, y voy a tener que cargar el celular. Y bueno, y se va aprendiendo, y se va aprendiendo entre todos, ¿no? Eduardo, un par de casos que vos puedas mencionar como de manera ilustrativa, digamos, de lo que ha sido la migración hacia la agroecología. A ver, se cortó ahí. ¿Me escuchás ahí?
Sí, te quería preguntar que comentes un par de casos de migración exitosa hacia la agroecología, y si tenés idea, más o menos, yo sé que cada experiencia obviamente es diferente, si hay un promedio de tiempo que le lleva a un productor transformarse justamente en agroecológico. Es difícil hablar de tiempo. A mí lo que más me gusta y me parece que lo que hay que cultivar es el productor que primero tiene que revisar si lo que está haciendo le convence o si cree que el modelo que está siguiendo no le dio los resultados que esperaba y si a su vez le vibra que lo que estamos diciendo a él le puede servir. Cuando el productor entiende eso y entiende que está manejando muchos agroquímicos y que si bien algunos le dicen que no pasa nada, su primo falleció de cáncer, el cuñado, el otro, el otro, el otro, y ahí hacen el clic. Cuando uno está dispuesto, nosotros no vamos a ningún lado donde no nos llamen, no queremos imponerle a nadie nada. Cuando esto lo digo desde Renama, ¿no? Queremos ser grupos donde nos acompañamos para encontrar la forma de producir con menos drogas, ¿no? Y drogas que como toda droga son complicadas. Y más que esto tiene que ver con lo crónico. Yo no me voy a dar cuenta si hoy tomé contacto con un agroquímico, no tengo un indicador que me dice guarda, sino que a lo mejor dentro de 15, 20 años se me desata algún problema. Y qué lindo sería saber si fue por tal momento. Hace poquito falleció el hermano de Juan y me contaba, dice, y lo que pasa, los dos hermanos fallecieron, que cuando teníamos Tucura, hacíamos las aplicaciones con un producto que era en base a DDT y mis hermanos venían blancos. A él justo por, no sé por qué cuestión era, no le había tocado ir, ¿no? Y bueno, los dos se vieron afectada su salud con el tiempo, ¿no? Entonces, se empieza primero por acá. Y entender que entre todos podemos construir ideas nuevas, volver a pensar. Por eso, y antes de pensar, la agronomía, la medicina, la veterinaria, necesita de entender al otro. Y necesita de la empatía. Necesita, y eso está dado en el sentir. O sea, a mí me pueden venir con un ensayo, si esto rindió mal, pero cuando yo estoy viendo una planta y me empiezo a estar tranquilo porque no tengo deudas también, y empiezo a estar tranquilo y bajo la ansiedad y quiero y me entusiasmo con lo que estoy haciendo, todo se hace posible. Y a partir de ahí empiezo a tener una observación que me genera nuevos pensamientos y una forma de entender y ver cómo mejoro ciertas problemáticas que se me presentan. Es increíble, pero funciona de esa manera. Entonces hay que volver a recrear esa comunidad. Hoy el que investiga tiene que estar incluido en la naturaleza, no tiene que estar ajeno. Ese investigador que yo no me comprometo con el proceso, yo soy tan científico que mido exactamente lo científico. ¿Y qué medís? Lo que te permiten los sentidos, el peso, la altura. ¿Y eso es la vida? No, la vida es otra cosa. La vida es energía. La vida no la podés medir. El amor no lo podés medir. No podés decir qué porcentaje querés a tu pareja, ¿viste? Claro. ¿Qué sensación te da volver a tu casa? ¿Viste? ¿Qué sensación encontrarte con la gente afín? Y durante mucho tiempo lo que hacemos es vibrar. Qué lindo, me resonó bien esto. Y por ahí encaro, y por ahí vamos, ¿no? Sería como un principio precautorio. Esto no y esto sí. Sí. Claro. Ahora, cuando vos vas y das, por ejemplo, una charla en un lugar no sé, vas a lugares de la zona núcleo, maicera, por ejemplo, ¿no? Y te cruzás con el productor duro que hace años que viene bombardeado, ¿no es cierto?, con toda una maquinaria de marketing también y económica que le dice que el camino es usar más glifosato, más herbicidas en general. ¿Cómo recepciona este discurso que vos tenés? ¿Hay un atisbo de cambio? ¿Notás que te escuchan de repente o va a ser muy duro generar un cambio general, digo, en el agronegocio, ¿no? Hay de todo. Habitualmente,
cuando se hace una charla, viene un gran porcentaje de gente que está generando el cambio, que está pensando, que está abierto a escuchar, y hay otros que a lo mejor te vienen como a medir, de nuevo. Lo mejor que puede pasar es que uno pueda contar lo que está haciendo. Claro. Y eso se transmite. ¿Estarás abierto o no estarás abierto? Por supuesto que si toda la vida hiciste algo de una manera, si no estás abierto, te genera un cimbronazo. Y primero puede ser una reacción de no compartirlo. Y después te vas a tu casa pensando. A mí me ha pasado, y no sé si por ahí no está escuchando, bueno, no voy a decir el nombre de una productora que su hermana hace 4 o 5 años me decía que quería que el campo de la hermana y ella ir hacia la agroecología, y bueno, no se entendía, sus ingenieros no lo entendían, y hace poco me mandaron un WhatsApp para juntarse con los ingenieros porque querían ir a la agroecología. Bueno, por ahí pasaron 3 años, pero lo mejor que puede pasar es ese proceso. Y me parece que esos procesos, nosotros decimos que, como dicen los médicos antroposóficos, que la salud, y estamos hablando de salud, la salud viene con la coherencia. Uno se empieza a enfermar cuando dice una cosa y hace otra. Ahí empieza la enfermedad. Y cuando uno está haciendo algo, está haciendo una aplicación y no está queriendo ver qué es un biocida, cómo lo aplico, o muchas veces tomando una decisión bueno, compro este insecticida porque es más barato, porque este biológico es más caro, y bueno, lo decido, eso hace ruidos. Y bueno, hay veces que no le das importancia, quizás va por dentro ese estado, y hay veces que tenés ganas de prestarle atención. Y cuando le prestás atención, sentís una cierta alegría, felicidad, una vibración, que te empezás a ir acostumbrando, y ahí te das cuenta, como dicen los productores de Guaminí, de varios grupos, estoy más tranquilo, estoy feliz, y también ahí se empieza a generar un cambio en la forma de vida. Y tiene que ver con esto de la pandemia, ¿no? Donde ahora podemos priorizar lo importante, que de todo lo que teníamos, que es lo importante, ¿no? El alimento, la salud, una vivienda. Por eso cuando decimos quédate en casa, y todos tenemos vivienda, Claro. todos pueden tener la posibilidad de quedarse en casa. Mirá las villas que no tenían agua, y eso hace muchos años, que ya se advirtió desde Hábitat, desde muchos lugares, que había que poner agua ahí, ¿no? No puede estar esa gente 7, 8 días sin agua. Y me parece que hay muchas cosas que hay que revisar y ahora entender qué es lo importante, y ojalá que superemos rápidamente esto y que no volvamos a la normalidad, porque la normalidad es la que nos trajo hasta acá, que recreemos una nueva normalidad basada en la cooperación, como es la naturaleza, en la solidaridad, porque nos hicieron creer que había que matar esa planta espontánea, había que matar ese bichito, porque era competencia. Se tenía que fundir el vecino a ver si le comprábamos el campo, en vez de entender que si está el vecino, y si estoy yo, y si está el otro, nos podemos compartir, ayudar, podemos generar estrategias juntos, como así se han formado en su momento las cooperativas, y pensaron en el acopio, y pensaron en mejorar la comercialización, y no tanto en vender agroquímicos, y que el negocio sea la venta de agroquímicos. El negocio tiene que ser que sus productores tengan mucha salud, salud económica, financiera, que sus técnicos estén bien pagos, y no a porcentaje de las ventas, si no, no es posible salir de estos esquemas. Bueno, son cosas que hay que revisar, creo que esto va a dar lugar a pensarnos, a reflexionar, y bueno, es una oportunidad, ¿no? Una vez me comentabas que era muy importante el rol de la mujer en el cambio, Sí. sobre todo en los productores duros que por ahí no quieren aflojar, escuchar otras alternativas. Me decías que de repente el rol de la mujer era muy importante porque hay otro entendimiento de la cuestión de la naturaleza, también de la tierra misma, ¿no?
Sí, creo que es muy, pero muy importante el rol de la mujer y la feminidad de cada uno, ¿no? En todos individuos hay una parte masculina y una parte femenina. En realidad, recrear lo femenino tiene que ver con la fecundidad, ¿no? Tiene que ver con el resguardo de la vida, por eso la mujer lo entiende mucho más, porque le pasa mucho más por el cuerpo todos los meses, ¿no? Porque la mujer está más vinculada con la luna en sus ciclos de 28 días, ¿no? Y las plantas, pero totalmente, las plantas dependen absolutamente de los astros, de la luna. Por eso muchos productores utilizan los calendarios biodinámicos, la agricultura biodinámica es clave, ¿no? Claro. Entonces, poder recrear la feminidad en cada uno es importante porque tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el amor, tiene que ver con las energías. Porque esta sociedad muy basada en el patriarcado fue posible también por creer tanto en la sustancia y por darle muy poquita importancia a la energía. ¿Qué hicieron? Al sacar en la investigación la empatía, el cariño, el afecto, también se corrió lo femenino de cada uno. Y en eso ha llevado a este tipo de sociedad de muy machista, ¿no? Y eso Claro. también es todo un cambio, ¿no? Ujú. Pero cuando vos, eso tiene que ver, que yo muchas veces te contaba que las charlas participan muchas mujeres que también son productoras, que están ganando su lugar, problemas que en el campo era difícil para las mujeres vender productos del agro, no eran tenidas en cuenta. Me acuerdo, Luciana, una ingeniera y productora de la zona de Delia María, decía, voy a buscar un crédito y me dan plata para comprar una máquina de coser. ¿Por qué? Si yo soy productora, ¿por qué no me dan un crédito para comprar vacas? Esa discriminación que muchas veces hay, ¿no? ¿Por qué la mujer no puede ser productora? ¿Por qué las herramientas están pensadas con una cabeza de hombre nada más? La mujer es súper importante, me parece, y en estos grupos el trabajar conjuntamente, los hombres, las mujeres, y las mujeres son las que han reconocido que había un problema de enfermedad en el agro, que el agro estaba enfermo, y si la Ujú. agricultura está enferma, también nos enferma a nosotros. Entonces, el camino es pensar en cómo reconstruyo la salud, porque la enfermedad es una pérdida de salud, ¿no? Claro. Eduardo, bueno, para quienes se quieran acercar a Renama, digo, cómo es todo el proceso, digo, cómo es la manera de vincularse, o de los municipios mismos, y cómo también te ubican a vos, para obviamente seguir charlando de estos temas y que puedas también exponer tu asesoramiento, ¿no es cierto?, para el cambio. Sí, nosotros vamos a tratar que desde la Dirección Nacional de impulsar lo que ha hecho Renama, de que más gente en el territorio pueda, pueda ir avanzando hacia dejar los agroquímicos y a entender mejor los procesos biológicos y a producir en forma agroecológica, ¿no? Así que vamos a tratar de incentivarlo desde la nación y vamos a invitar a las provincias también que se sumen. Venimos trabajando con Buenos Aires, creo que va a ser la primera provincia que vamos a tener una participación activa y después seguramente cuando esto se oficialice tendrán más facilidad de incorporarse otras provincias, ¿no? Ujú. Pero en esos lugares eh, queremos que desde los municipios y en este acompañamiento del Estado se pongan en marcha programas para que más técnicos acompañen, no solo los que va a poner en marcha la Secretaría de Agricultura Familiar, los que ya tiene el INTA con su red, los grupos de cambio rural, que haya más con enfoque agroecológico, que la Comisión de Investigaciones Científicas, la SIC, ponga más becarios a investigar en agroecología, que lo mismo haga el CONICET, que haya más gente investigando las necesidades que tiene la agroecología, que se puedan generar y ejecutar protección para los productores, las comunidades en agroecología, que se proteja
al suelo, al agua, al ambiente, a los alimentos, a los ciudadanos, a las escuelas rurales. No se puede convivir así, no se puede hacer cualquier cosa. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo conjuntamente. RENAMA ocupa un espacio de la sociedad, de la ciudadanía, que tiene que estar, ojalá, siempre poniéndonos, observándonos que cuando integramos lugares en el Estado hagamos lo mejor posible en este lugar que nos toca en este tiempo, ¿no? Así que esto tiene que ser una construcción entre la sociedad y el Estado, que es la sociedad que tiene un cargo en el Estado, ¿no? Pero no tiene que ser de arriba para abajo, sino que tiene que ser de arriba para abajo, pero de abajo para arriba, y trabajar el territorio, que el territorio crezca y que las comunidades se apropien y discutan qué es lo que más quieren para ellos, ¿no? Cada región tiene su cultura y es muy importante que la respetemos y que pensemos en sortear este modelo que por ahora nos está trayendo muchas consecuencias, ¿no? Y no tantos Claro. progresos. Eduardo, bueno, mil gracias, obviamente, súper agradecido por esto, creo que todos están muy contentos de estar participando. Te voy a leer algunas cosas que fueron preguntando, mientras obviamente las pueden ir agregando, como les decía. Eduardo va a estar un ratito más, porque ya hace 1 hora y media que estamos charlando. Recién preguntaban si podías repetir cómo es el tema de la certificación justamente agroecológica o orgánica, digo, cómo es todo ese proceso y lo que vos contabas un poco que era bastante rígido en un punto, ¿no? Bueno, vamos a intentar, es una propuesta desde la Dirección Nacional de Agroecología, generar un registro nacional de la agroecología, si bien está el registro de la agricultura familiar, pero hay muchos productores agroecológicos que no están enmarcados dentro de la agricultura familiar, y a nosotros nos parece muy importante, una de las primeras tareas de la dirección es que se pueda visibilizar que hay mucha gente que le interesa la agroecología, que trabaja, produce, que hay gente que forma, que incentivar a las escuelas, a los docentes, acompañar, para que en todos los lugares haya más agroecología. Hasta estamos pensando con la gente de la provincia si en las cárceles los presos que hacen más horticultura y están más cerca de la tierra tienen un proceso sanador, si no podrían tener una ayuda en su carga de penalidad si hacen más Ajá. horticultura. Eso serviría para que se hagan más huertas en las cárceles, que aparentemente me decían que no es bien visto y los presos no quieren hacer horticultura. Ajá. Y no pueden generar sus propios alimentos. Eso es una contradicción. Alimentos vivos generan un mejor espíritu, ¿no? Bueno, ideas de cómo fortalecer la agroecología, una cosa así muy chiquita, pero las escuelas, concursos. En ese registro queremos, a partir de ese registro, generar políticas, gente que no esté haciendo agroecología y que quiere integrarse, entonces precisará cursos, gente que está haciendo y que todavía no logró del todo producir sin agroquímicos, tendrá un escalonamiento, y productores que ya estén haciendo un proceso muy cercano a lo que pretendemos como agroecología, que habrá que discutirlo en cada región. Y a mí me parece que ahí, si podemos lograr una certificación municipal con los grupos de Sí, ahí vamos. productores y consumidores, se pueda generar un sistema de certificación participativa que tenga que ver con esto, de que nos ayude a mejorar y a garantizar que lo que se está vendiendo dice y es lo que se dice, ¿no? Bueno, habrá que trabajarlo, esto es un proceso. Acá preguntan, Eduardo, si se puede llevar a nivel nacional la cría de controladores como está haciendo el gobierno de Mendoza. Sí, se puede, lo ha hecho Cuba, he estado en Alvear, viendo cómo los producen, he dado una charla ahí, teníamos intención de adherir, como eran como 5 municipios a RENAMA, estuvimos en septiembre, quedamos en febrero, marzo, y bueno, no hemos podido. Sí, son estrategias, son herramientas
para la transición, para acomodar los desequilibrios. Pero lo ideal es que el establecimiento funcione equilibradamente y la cuestión de las plagas sean individuos que también están conviviendo en todo ese Claro, establecimiento y que no se transforman en plagas, ¿no? Ahora, si claro. tenemos todo un establecimiento con un solo cultivo, todo lleno de frutales, a una distancia, todo laboreado, como veíamos en Mendoza, bueno, una plaga se hace un festín. Y ahí hay que cambiar el concepto, ¿no? Eduardo, otra. ¿Cómo puede acompañar la biotecnología a la agroecología? Bueno, la agroecología, como algo hemos dicho, necesita de una mirada distinta de los cultivos, cultivos que a lo mejor ocupen mejor el terreno, que sean, como hemos hecho trabajos, ver cómo ser en trigos, cuáles tenían mejor habilidad competitiva con las especies espontáneas, cuáles mantenían mejor la calidad cuando no se fertiliza. Cuando la biotecnología sea utilizada para que genere más nutrientes, para que genere más vitalidad, va a ser interesante. Pero todo lo que hay en transgénicos, ninguno mejoró la calidad. Todas las propuestas Ujú. terminan siendo un gen para poder aplicar más de un producto. Y en todos los países que tienen transgénicos aumentó sideralmente el consumo de agroquímicos. O sea que ha sido una estrategia para aumentar el uso de agroquímicos, con una idea de que lo iban a bajar, pero terminaron aumentándolo. Claro. Otra, ¿incorporar los animales a la huerta es beneficioso? ¿Y eso también se traduce en nuestra dieta? Preguntan. Es muy importante. Ojalá, y lo estamos charlando también. Me encantaría, y venimos charlando con algunos productores hortícolas de Córdoba, ¿por qué un horticultor no incluye una vaca en Ujú. su quinta? Tiene una vaca, podría tener una vaca lechera chica, que le va a dar un ternero, podríamos generar que a lo mejor una persona que se le enseñe a ordeñar, podría tener una vaca en 10 establecimientos hortícolas cerquita, va a las 8 de la mañana, ordeña una vaca, a las 9 ordeña el otro vecino, ordeña la otra, le deja un poquito de leche y se lleva, y se genera queso, dulce de leche. El tener una vaca, lo más importante para el horticultor, que con una vaca por hectárea podría tener la cantidad de bosta que precisa para fertilizar su huerta. Eso sería lo más importante. Ajá. Y aparte, cuando tiene el ternero, que cuando saca una filita de lechuga quedan unas hojitas, todas esas plantas espontáneas la van comiendo el ternero, la vaca, y cuando crezca ese ternero y se transforme en vaca va a tener un capital ahorrado de mucha plata. Y sería una Claro. forma de ir haciendo una cajita de ahorro. Generaría bosta para no tener que comprar bosta afuera, generaría aumento de fauna benéfica y a su vez podría tener un quesito, un yogur, una manteca. Y si eso, si tiene alguna vaquita más, con 3 4 vacas, si tiene 2 3 hectáreas, tranquilamente podría vender leche, manteca, queso, yogur y aumentar su diversidad. Y ni hablar para el barrio lo importante que sería, ¿no? Ujú. Una de las últimas, Eduardo. ¿Cuánto es el porcentaje? Bueno, obviamente que dependerá del proyecto del campo, del lote, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de costo de mano de obra en una explotación agroecológica? Bueno, a partir de algún ejemplo que vos tengas. No, 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 todo eso depende cómo se diseñe. Ujú. En ningún caso, si después se van entusiasmando, y como este caso de este campo tan grande que analizábamos la materia, la mano de obra, y de pronto el productor se dio cuenta que más labores la podían hacer sus empleados, y de pronto pagarle un porcentaje mayor porque hacían las labores, y bueno, en vez de sacar plata y pagarle a un contratista de afuera, se le empezó a pagar la gente y la gente mucho más contenta. Depende cómo cada uno organiza. Hay gente que quiere intensificarse y precisa más mano de obra, y hay otros que lo quieren simplificar. Entonces, en vez de un pastoreo rotativo diario, van a un pastoreo de 6 días, 7 días. Sí, perderán un poquito del rebrote, pero si tenemos en cuenta las ganas de cada uno, que eso es lo más importante, se pueden llegar a hacer diseños interesantes y no tienen por qué complicarlo al productor, tienen que favorecerlo.
tienen que darle Mirá, alegría. perfecto. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Bueno, Eduardo ha contestado infinidad de cosas en 1 hora y media más, 1 hora 45 que te tenemos. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Te pueden seguir acá obviamente por Instagram, por todas las redes. Y bueno, en la medida de posibilidades irás contestando todo antes de que asumas en la dirección y ahí ya va a ser muy difícil, porque vas a estar tapado de laburo, ¿no? Ojalá, ojalá que esa trilladora que suelen ser este tipo de cargos pueda hacer medianamente una vida, no sé, más normal y que pueda estar en el territorio, que es lo que queremos, y acompañar a todos esos procesos en los municipios, y que los municipios puedan tener un ordenamiento territorial donde haya espacios para generar alimentos sanos para sus comunidades, que más gente se involucre en estos procesos, que haya ferias agroecológicas y que nos podamos encontrar ahí disfrutando de lo que hace su comunidad culturalmente, con todo el arte que tenga esa comunidad, que sea un encuentro con los intendentes, con los productores, con los consumidores, y disfrutemos de un solcito lindo, abrasador, y de todo lo que nos puede dar esta hermosa vida, ¿no? Así que muchas gracias a todos, un abrazo grande, Te han mandado y saludos, pero de todos lados, Eduardo, felicitaciones y demás. Es difícil ver todos porque es una catarata de mensajes de todo el país que te llegan. De afuera también hay gente conectada de México, de Uruguay. Hoy preguntaban por qué de repente hay una tendencia más fuerte o se habla más de agroecología en Sudamérica quizás respecto de lo que es la zona norte del continente. ¿Eso están así? ¿Lo ves así también? sí, la agroecología es un proceso más de Sudamérica que de Europa. Ah, Europa arranca la gente preocupada con el plato, con el alimento, por eso también la certificación tiene mucho que ver con Europa. Y acá la certificación lo vemos más como un proceso para mejorar, un proceso para acompañarnos. Es un proceso que el para qué de la certificación para nosotros es para mejorar. Es un proceso de confianza, no un proceso de control y de desconfianza. Porque en realidad la certificación hace de alguien que no tiene confianza en algo precisa un sello. claro. Los sellos se pueden vulnerar también. Entonces, ¿qué mejor que ir a comprar una feria agroecológica, verle la cara al productor y preguntarle, ¿esto tiene agroquímico? Y si te dice no, te dice sí. Y si uno ya está abriendo este ojito de acá arriba de la intuición y del corazón, dice, me está mintiendo, no me está mintiendo, le compro, me gusta. Che, y para la Claro. próxima, si llegás a ponerle algo, avísame. Este, y bueno, y construir esas confianzas, volver a eso. Esa es la sociedad, ¿no? Claro. Eduardo, un gran Muchas abrazo. gracias a Un gran gusto a todos. todos.